Vamos a comenzar hoy la formación del Evangelio de San Juan. Es importante el Evangelio, muy importante el Evangelio de San Juan. Diríamos de una manera muy coloquial que la diferencia entre los otros tres evangelistas, que se les llama también sinópticos, ¿por qué? Porque están más o menos narran lo mismo, las mismas anécdotas, situaciones, escenas, etcétera, de una manera, pues por ejemplo San Mateo era un apóstol, antes llamado Leví, después llamado San Mateo, que pues era espectador y después él narró, etcétera. Bueno, muy bien. Pero San Juan, que está dicho por el propio Jesucristo, está dicho en el propio Evangelio, era el discípulo amado, a San Juan le dictó directamente nuestro Señor Jesucristo tanto el Evangelio como el Apocalipsis. Entonces, claro, no es que estemos ninguneando a los otros tres evangelistas, que tienen muchísimo mérito por ese detalle con el que nos narran cada detalle, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo. No le estamos ninguneando, sino que es que estamos sublimando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, a través de San Juan. Entonces vamos a notar, siempre hemos notado, porque pues los que estamos aquí, casi todos ya hemos trabajado bastante con San Juan, sabemos, los que estamos trabajando tanto con San Juan, que San Juan tiene sencillamente un nivel más teológico. Es el principal teólogo de la Iglesia Católica. Tenemos teólogos por todas partes, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Agustín, pero es que San Juan es el teólogo de los teólogos. Entonces, por tanto, vamos a notar en el lenguaje un nivel en el que hay que ir muy despacio para poder tratar de conectar esa infinitud de nuestro Señor Jesucristo, que es infinito, no tiene límites, es ilimitado, que vino, se encarnó como Jesucristo para hablarnos en primera persona y poder que entendiéramos con un lenguaje, con la palabra, entendiéramos lo que es Él. Entonces, de hecho, por eso, los primeros versículos del capítulo 1 dicen, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios. En las traducciones más antiguas, ya sabéis que las traducciones van en función ya no solo de los idiomas, porque primero pues el hebreo y el griego se traducen al latín y del latín se traducen a los idiomas, múltiples idiomas. Y además de traducirlo al idioma están las antiguas traducciones, casi todos los idiomas han evolucionado, y entonces no es lo mismo en un español antiguo que en un español reciente. Por eso encontráis en unos, en el principio existía la palabra, era la palabra, ahora existía el verbo, y el verbo con V mayúscula o la palabra con P mayúscula estaba junto a Dios, y el verbo, o sea, la palabra, era Dios. Vamos con esto. Siempre hay un parangón, hay un ejemplo a nivel terrenal de todas las grandes verdades infinitas. Hay un gran ejemplo a nivel terrenal. Por ejemplo, dicen las neurociencias que estudian el cerebro, las neuronas, que sería imposible que un ser humano pueda pensar si no tuviera un lenguaje, aunque sea un lenguaje de signos, pero tiene que tener un lenguaje. Sin un lenguaje, que esto signifique muerte, que esto signifique tal, que cual, en fin, si no tiene un lenguaje, sea de signos, de palabras, de gestos, lenguaje no verbal, con el corporal, si no tiene un lenguaje, no puede estructurar un pensamiento. Y eso está demostrado científicamente. La ciencia
está de techo para abajo, o sea, depende de nuestros cerebritos limitados. Pero ya nuestros cerebritos limitados, en el máximo nivel que damos, que es un tope pues limitado, bajito, la ciencia no es nada al lado de lo que es Dios, pero por lo menos desde la ciencia podemos ya saber que sin un lenguaje no se puede pensar. O sea, todo el que piensa es porque tiene un lenguaje, aunque sea sordo y mudo, y aunque no se aprenda el lenguaje de signos internacional, ha desarrollado en la manada, con los animales, donde se haya criado, un lenguaje para decir tengo hambre, para tal cosa, para decir esto es mío, para decir lo comparto contigo, para lo que sea, te amo o lo que sea. Entonces, la palabra es la única manera, guardando las distancias, insisto, porque de techo para abajo no somos nada, o sea, nada, porque somos lo que somos, un diminuto cerebrito, que por muy inteligentes que seamos, pues al final estamos en un planeta que se llama el punto azul dentro del sistema solar, y el sistema solar dentro de una galaxia, y la galaxia dentro de... O sea, que al final tu cerebro, por muy superdotado que seas, o genio, no es nada. Y no sabe nada y no conoce nada, aunque intente y se las dé de mucho cualquier superdotado de la historia de la humanidad. Pero sí que hay un parangón. Hay un parangón entre ese descubrimiento de que para poder pensar se necesita un lenguaje, y el descubrimiento de que de techo para arriba, yendo hacia el infinito de Dios, hacia lo ilimitado que es Dios, para que Él se pudiera comunicar con nosotros y decirnos, oye, lo tenéis mal, tenéis ahí en ese planetita un príncipe, y ese príncipe mal, es el príncipe de ese mundo y es antiguo arcángel que se autocondenó y se convirtió, o sea, era Luzbel y se autoconvirtió en Lucifer, en Satanás, y es el príncipe de ese mundo, pero os quiero rescatar, quiero ir a por vosotros y rescataros y daros la oportunidad de venir a esta dimensión, esa multidimensionalidad infinita y limitada de plenitud y gozo eternos, tan maravillosa que es Dios, que aquí tenemos un anticipo, porque lo podemos vivir. Los que somos creyentes y fieles, si somos fieles y trabajamos por sus almas, lo percibimos. Pero eso tenía que contárnoslo de alguna manera. Nos lo contó por la palabra. Y la palabra se divide, diríamos, en dos. El Antiguo Testamento, en el que se manifestó a través de los profetas, de oídas, interpretado de todas las maneras habidas y por haber, porque cuando ellos metían la pata, que pecaban cada 2 por 3, y a Dios le tocaba pacientemente volver a rehacer los planes porque ellos pecaban y metían la pata, resulta que ellos decían, si les iba mal, que era que Dios les había castigado. No es que Dios les haya castigado, sino que es que elegían al príncipe de este mundo y entonces así les iba. Y Dios esperando a que le volvieran a elegir a él. Así somos los padres. Los padres, pues, le decimos a un hijo hasta a cierta edad, le decimos, mira ya hijo, esto es así, como lo hagas así, metes la pata, te va a ir mal, luego le va mal. Ay, es que mi padre me castigó. No, él fue el que actuó mal y eligió mal. Pues la palabra se manifestó a través del Antiguo Testamento de oídas, porque el Dios invisible se manifestaba a través de, pero con interpretación, intermediando interpretación a través de los profetas. Pero Jesucristo, cuando ya se encarnó, Jesucristo es Dios. Es la cara visible, es el Dios visible del Dios invisible, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es la cara visible de ese Dios invisible. Y vino a decirlo en primera persona. Por eso lo que nosotros hacemos todos los días, a las 5:15 de la madrugada, hora Colombia, es conocer a Jesucristo a través de su palabra. Está bien conocer a Daniel, está bien conocer a Moisés, está bien conocer... Pero conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Y lo que hacemos todos los días a las 5:15 de la madrugada es conocer a Jesucristo a través de la palabra, de su palabra. Cuando Dios decidió, después de haber creado todos los planetas, galaxias, todo eso que tal, venir aquí en persona, a hablarnos en persona, y de ahí viene todo el magisterio y la doctrina de la Iglesia que él fundó, es porque esa palabra es Dios. Por tanto,
como ya Jesucristo desde siempre ha existido como persona, aunque no haya nacido físicamente aquí, ya Jesucristo existía como Hijo de Dios, porque la Trinidad siempre ha existido, nunca ha tenido principio, siempre ha existido la Trinidad, y Jesucristo es la palabra de Dios entregada a la humanidad. Entonces, por eso se dice aquí, en el principio existía el verbo, en el principio existía la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba junto a Dios, porque Jesucristo, el Hijo, estaba junto a Dios, igual que el Espíritu. Son un solo Dios, el mismo Dios. Se manifiesta de una manera como Espíritu Santo, se manifiesta de la otra como Jesucristo, pero estaba ahí. Y para ellos, ese Dios, poderse comunicar con nosotros, humanidad, criaturas sublimes, suyas, de la que tan orgulloso se siente Dios porque tenemos a su imagen y semejanza, alma y libre albedrío, entonces, por eso dice, y el verbo era Dios. La palabra era Dios, porque es la única forma como se podía manifestar y expresar a nosotros. Con lo cual, para nosotros esto es Dios. La palabra es Dios. La Eucaristía es Dios. Es su cuerpo en ese misterio de que ese pan se convierte en Eucaristía. El Espíritu Santo es Dios. Es todo un solo Dios. Su palabra es Dios. Sin esa palabra nosotros no podemos creer en Él. Nos cuesta entenderlo. Es que lo de Juan es cosa seria. O sea, los otros tres evangelistas te cuentan pues como en un guión de novela, muy bien, y salió, y subió, y salió al monte, y se sentó a orar, y no sé qué. Pero es que este es tremendo, porque es que este nos está contando unas verdades que difícilmente nosotros podemos entenderlas, pero sí creerlas. No entenderlas, pero sí creerlas. La palabra es la manifestación de Dios a nosotros. Tú no puedes percibir a Dios si no es pensando, y para poder pensar tienes que tener una palabra, ¿y cuál palabra? La de Dios. Esta palabra. Continúa en el versículo 2. Él estaba en el principio junto a Dios. Él es la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Ya Él era Dios desde siempre. Y Él es la palabra que vino aquí a expresarse, con lo cual ya la palabra estaba en ellos, obviamente. La palabra siempre ha existido en ellos, como Dios, como único Dios. Solo que Jesucristo vino aquí y se derramó. Habló con la palabra. Ya sé que hebreo, que griego, que después el latín, que vale, pero con la palabra. Es que nos lo dio mascadito, en idioma humano. Pero esa palabra ya existía. Si en la palabra humana, si la palabra humana es la que nos permite pensar, y somos un reflejo lejano de lo que es Él, imaginaros Él, para poder pensar, entre comillas, con perdón y respeto le pido perdón al Señor, Él para poder pensar necesitaba de la palabra, o sea, Él era la palabra, ya Él tenía todo en su cabeza, si es que tiene cabeza, pero, o sea, Él, Dios, tenía la palabra, Él es la palabra, Él es Dios, la palabra es Dios. Solo que tuvo que venir a encarnarse para poder explicarlo y decirlo verbalmente y entregarlo a través de San Juan, a través de todos los apóstoles que estaban escribiendo los evangelios. Entonces, Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él. A ver, nosotros somos la criatura más sublime de la que se siente tan orgulloso el Señor, porque nos dio alma y libre albedrío siendo animales. Porque nosotros somos animales, ya está, ¿no? Nos separa poco del chimpancé y por eso por ahí se ha ido Darwin para poder quitar a Dios de la ecuación, pues entonces a inventarse bobadas que ya se ha demostrado que no,
que lo de Darwin no pudo ser porque se han descubierto arqueológicamente no sé qué tal, igual que se acaban de descubrir 2 galaxias más antiguas que el Big Bang, entonces lo del Big Bang tampoco, con lo cual pues todo lo que le mienten en los colegios y en las universidades a todo el mundo es impresionante, porque pues nadie sabe en definitiva ni cómo nació el ser humano, que solo se sabe que hace 65.000 años aproximadamente hay restos arqueológicos de que ya hay frente con prefrontales, como yo, pero no hay forma de encontrar una evolución como la que decía Darwin, es imposible. Y tampoco lo de las galaxias, es imposible porque pues ya hay 2 galaxias más antiguas, miles de millones de años más antiguas que el Big Bang. O sea, el caso es a lo que voy, que si aquí dice que todo se hizo por él, Dios siempre ha existido, y si Dios siempre ha existido, la palabra siempre ha existido, y si Dios sabía que en su momento, por el libre albedrío, íbamos a pecar, y en su momento iba a tener que venir a encarnarse y a decirnos todo su pensar, perdonad que le pido perdón a Dios por hablar así, pero bueno, a decirnos todo su pensar, decírnoslo mascadito, es porque ya existía la palabra, que la palabra es Dios, la palabra es Jesucristo, Jesucristo fue el que, la figura diríamos, la manifestación diríamos, la parte humana de Dios que vendría a entregarnos la palabra. Entonces ya existía. Entonces la palabra ya existía, Jesucristo ya existía como hijo, solo le faltaba venir a manifestarse como cuerpo aquí. Bueno, todo se hizo por él, porque era un objetivo, el de Dios, venir a rescatar una humanidad que por su libre albedrío habría de desviarse del objetivo de la creación. Sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. O sea, el gran misterio de la Trinidad. Jesucristo forma parte de la Trinidad. Son 3 personas, 3 manifestaciones diferentes, pero es un solo Dios. Siempre existió. Porque el Espíritu Santo haya cubierto, como dice el Evangelio, a la Santísima Virgen, y al cubrirla haya quedado embarazada de Jesucristo, que, por cierto, hace poco, año y pico por ahí, antiguamente desde siempre se sabía el RH de la sangre de Cristo, ¿no? de la sangre que está en los trozos de la cruz, en la sábana santa, en el sudario, vale, que es AB positiva, pero recientemente, año y medio, 2, no sé, desde el ADN y el genoma humano ya se descubrió que la sangre de Cristo no tiene cromosoma masculino. Y la ciencia dijo, publicado en revista científica, pero se ha ocultado, no se deja sacar en las noticias porque todo lo que sea extraordinario, como decía Carlo Acutis, no lo dejan publicar, que hay milagros eucarísticos palpitando como miocardio y no sé qué tal. Bueno, total, que el ADN, el genoma, dice que no tiene cromosoma, y dice la ciencia que un ser humano es inviable sin uno de los cromosomas, o el femenino o el masculino. Pues no tiene cromosoma masculino, porque San José no participó de ello. Fue el Espíritu Santo el que cubrió a la Santísima Virgen y se engendró Jesucristo, porque es Dios, punto. Y al ser Dios siempre existió. Que haya tenido que venir a meterse en el vientre de María, perdón el vocabulario tan ordinario, pero para entendernos, que haya tenido que venir a meterse en el vientre de María no significa que acabara de existir en ese instante. No, él ya existía, él vino hecho. O sea, no hubo un espermatozoide y un óvulo. No, hubo un Dios que ya existía y cataplum, se metió ahí. Pido perdón por el vocabulario tan ordinario, pero para entendernos un poquito. Entonces, todo se hizo por él. Es una obra maestra. La persona de Cristo como Dios y como palabra que viene a comunicarla, la palabra de Dios, es una obra maestra, por decirlo también en palabras demasiado terrenales. Todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. O sea, todo lo que está hecho
tiene su razón de ser en Dios. Y Dios es Cristo y Cristo es Dios. Tiene su razón de ser en Dios, en Cristo. Por eso para nosotros la Evangelo, buena nueva, buena noticia, plan de salvación, de rescate y salvación, es lo máximo a lo que podemos aspirar. Es la máxima oportunidad que tenemos nosotros, que se nos dé esa opción de salvarnos. Sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, de cualquier tipo. Piénsala con V mayúscula, vida eterna, por supuesto, es Dios. O vida terrenal, porque Él ya la tenía, solo tuvo que venir y meterse en el vientre de María. En Él estaba la vida, espiritual y corporal. Y la vida era la luz de los hombres. Fue nuestra luz, es nuestra luz. Vida con V mayúscula, vida espiritual eterna de nuestra alma para toda la eternidad, porque nuestra alma va a tener vida eterna para siempre. Nuestra alma nunca se acabará, siempre va a existir, porque forma parte de ese gran espíritu que es Dios. Y por tanto Él, como persona, también tiene una vida con V mayúscula eterna, como Dios, espiritual, pero también física, como cuerpo que vino y se metió en el vientre de María. La vida era la luz de los hombres, es nuestra luz, es nuestra oportunidad de no terminar condenados en el infierno, como decíamos todos los días en el rosario: oh Dios, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Para no terminar con Satanás, con sus demonios, con sus espíritus inmundos, pues entonces nos da el plan de rescate y salvación, la oportunidad de despegar de aquí. Por eso dice: y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Él es la luz frente a las tinieblas. Él es la luz en medio de las tinieblas. Él es la luz a seguir. Él es la luz para esa vida eterna. Y todo lo que Él nos manifiesta del plan de salvación, y todo lo que tenemos que hacer dentro del plan de salvación, es para poder llegar a ser otra vez nuestra alma, formar parte de esa gran luz que es Él como Espíritu Santo, como Dios, para toda la eternidad. Y dice, unas traducciones dice pero, y otras dicen y. Esta dice: y las tinieblas no la recibieron, la luz. Pero las tinieblas no la recibieron. Da igual la traducción, porque es lo mismo. Entonces, Él es la luz, pero las tinieblas no le recibieron. O sea, para toda la eternidad va a haber unas tinieblas. Ha habido, hay y habrá unas tinieblas, una ausencia de Dios, que es el infierno, que es el máximo sufrimiento, la desolación total. Saber que para toda la eternidad se va a estar en esas tinieblas, sin la presencia de Dios, sin luz, sin el amor. Las tinieblas existen y existirán siempre. Él es la luz y por tanto para nosotros es a través de ese plan de salvación el rescate de este mundo de tinieblas y de pecado, donde el príncipe de este mundo es Satanás, para poder rescatarnos y poder llevarnos para toda la eternidad.